Ahora está configurando. Al saludo del señor Daniel Kang, director de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, de los integrantes de la Junta Directiva del Club de Becarios COICA Guatemala. Bienvenidos al seminario web Anticorrupción, Conceptos y Experiencias Guatemala-Corea, el cual se llevará a cabo con la participación de el licenciado Carlos López con el tema Experiencia Guatemala, normativa vigente sobre anticorrupción. El licenciado Edgar Casasola con el tema Prevención de la corrupción y el señor Daniel Kang con el tema Experiencia Corea, normativa sobre anticorrupción. En la sección de comentarios vamos a anclar el link para que usted pueda registrar su participación. En la parte de comentarios también, por favor, ustedes pueden colocar las preguntas relacionadas con cada una de las temáticas. Al finalizar la tercera conferencia, daremos espacio para responder a las mismas. Queremos agradecer a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Guatemala, por todo el apoyo que ha brindado a nuestra sociedad en estos tiempos de pandemia. Queremos agradecer esa solidaridad, esa hermandad que ha tenido con el pueblo de Guatemala. A continuación, iniciaremos la actividad con la presentación del licenciado Carlos López con el tema Experiencia Guatemala, normativa vigente sobre la anticorrupción. El licenciado López tiene una maestría en Administración Financiera, es contador público y auditor. Licenciado, muy buenas tardes. Dejamos el espacio para que usted pueda compartir con todos nuestros participantes. Muchas gracias. Buenas tardes, estimada Sonia, por la presentación. Básicamente también haber dicho el nombre creo que ya crea una expectativa porque en la actualidad pues es un tema súper importante para todos los países, no solo para Guatemala, sino que para el mundo en general. Un fraternal saludo y un agradecimiento al señor Daniel Kang por la invitación realizada para participar en este seminario web. Asimismo, agradecimientos a la Junta Directiva del Club de Becarios, especialmente a su presidente Edgar Casasola, quien tengo el agrado y el honor de conocerlo. Y además un saludo para todas las personas que de una u otra forma, ya sea a través de la plataforma de Zoom o a través de Facebook, redes sociales, pues están participando en este seminario. Puedo decirles nada más que espero realmente llenar las expectativas que el tema amerita. Para el efecto voy a compartir mi pantalla en donde voy a presentar algunos aspectos de lo que es el tema anticorrupción. Para hablar de anticorrupción, pues básicamente hay que empezar por definir y por establecer qué es corrupción. Básicamente, podemos decir que, según Naciones Unidas, el mal que adolece al mundo, que es la corrupción, solo se puede combatir unidos. Y para el efecto, pues, ha declarado como Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre. Para tener una idea de qué es lo que vamos a poder platicar un poquito esta tarde, pues vamos a poner el concepto, los antecedentes muy rápido, algunos casos relevantes a nivel mundial, la legislación, que es el punto medular del tema. Para efecto de la presentación, pues lo vamos a dividir en internacional, nacional y alguna reflexión que va a quedar ahí para que podamos nosotros hacer alguna reflexión sobre el tema que se está dando. Derivado de la naturaleza, la forma de actores, los aspectos, la territorialidad,
y existen las diversas formas de realizar la corrupción, pues en sí no existe un concepto único. Por ejemplo, la Real Academia Española establece que la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Según Patiño, en un libro, en su obra del 2013, indica que corrupción es toda aquella actividad a partir de la cual algunos funcionarios públicos, pero también privados, y contratistas obtienen un beneficio derivado de su condición, más allá de lo estipulado por la ley. Hay que hacer mención de algo bien importante. Hasta hace algún tiempo se creía que la corrupción era exclusiva para el sector público. Sin embargo, no puede haber corrupción en el sector público si no hay también alguien que participa del otro lado, como es la iniciativa privada, y por eso en la definición de Patiño lo incluye. Kofi Annan, el director de Naciones Unidas, indica que la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley. Lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. Me parece que es importante la definición que da Kofi Annan en el 2004, porque retoma los principios fundamentales que vamos a ver cuando definamos las leyes contra la corrupción en Guatemala. Sus antecedentes, pues realmente no hay una fecha exacta donde se pueda ubicar el inicio de la corrupción. Existe evidencia documental que en Egipto, hacia el año 1100 antes de Cristo, pues ya existía en la época del faraón Ramsés corrupción. Hay un documento que pone en evidencia a un oficial del faraón donde determina que hay otro oficial de alto rango que se ha unido a profanadores de tumbas. Los griegos no se quedan atrás. Los griegos, por ejemplo, en el año 324 a.C., básicamente fue acusado Demóstenes de haberse apoderado de sumas destinadas para lo que era la construcción del Partenón. Según el autor del libro titulado La corrupción en el mundo romano, pues también se puede establecer que en Roma se llevaron a cabo irregularidades, que al analizar una de ellas, pues nos da el margen de asimilar cómo es que todavía en la actualidad se dan esos casos. Por ejemplo, el Teatro de Licea en Bitnea costó 10 millones que en ese entonces la moneda era los sestercios, pero tenía defectos en su construcción. Eran tales los defectos, las grietas, que su reparación suponía más gastos de lo que era reparable. Por consiguiente, que su costo original. Por consiguiente, lo que optó fue destruirlo. Desde ahí podemos ver que ya existía corrupción en la construcción de obras. El siglo XX, por ejemplo, no fue la excepción. Básicamente existieron, persistieron y cambiaron ya la modalidad de las prácticas delictivas en los entes gubernamentales. El fascismo, el comunismo entra a formar parte del Estado. Los estados demócratas ocupados en las políticas coloniales, por ejemplo, no se liberaban de la lacra
Podemos mencionar a Winston Churchill cuando dio declaraciones respecto a las colonias y decía, era una aceptación implícita, y decía que un mínimo de corrupción sirve como un lubricante benéfico para el funcionamiento de la máquina de la democracia. Ahí podemos ver cómo la corrupción estaba tan enraizada, tan arraigada, que básicamente ya ellos manifestaban que estaban conformes con que existiera ese fenómeno que realmente va en detrimento de todo lo que es la población o las sociedades. Algunos casos relevantes a nivel mundial, yo creo que de una u otra manera pues los hemos escuchado. El caso de Enron fue en el 2001, caso muy sonado porque fue un caso de fraude en el cual los pasivos se convertían en activos y por consiguiente eran los estados financieros maquillados, inflados, y en ese entonces se engañó al auditor y básicamente fueron acusados de conspiración por engañar a la firma de auditoría. Los que somos del área de auditoría hemos de recordar que eso trajo grandes cambios dentro de lo que es la práctica de auditoría, porque incluso hizo desaparecer del medio de auditoría a la firma más antigua. Arthur Andersen era la firma con más de 100 años de historia y derivado de ese escándalo, pues tuvo que desaparecer. El caso Parmalat, que fue el 2003, fue protagonizado por el mayor fraude contable de la historia. Fueron 14.500 millones de euros. Esto se dio derivado de que no solo constituía una de las mayores empresas de alimentos italianos, sino que también tenía una serie de empresas a nivel mundial. Entonces, la magnitud de ese caso Parmalat fue catastrófico. Fue otro típico caso de fraude. Al compararlo con el estado protagonizado por el energético estadounidense Enron, que ya lo vimos anteriormente. El caso WorldCom fue en el 2002. También fueron malos manejos internos, fraude financiero y falta de mecanismos para medir el riesgo operacional. En este caso, es la caída de la firma de telecomunicaciones WorldCom provocó y desestabilizó de tal manera el mercado que los 4.000 millones de dólares en gastos valorada en 180 millones de dólares, estaba valorada la empresa y se fue a la quiebra. Lo más penoso de esta situación es que por lo menos se calcula que 20.000 personas se quedaron sin trabajo. Así muy rápidamente también, porque esto es solo para comprender los escándalos a nivel mundial, tenemos el escándalo de FIFA. Básicamente existen 81 casos detectados por el lavado de dinero. Petrobras, el gigante petrolero de Brasil, en donde se reportan alrededor de 2.000 millones en sobornos a políticos. Fundación Ahmad Kairov, organismo de Chechenia para el desarrollo social, y usaba una red de empresas falsas. Félix Bautista, senador de la República Dominicana, quien se enriqueció con una cantidad multimillonaria, poseedor de más de 150 propiedades. Ricardo Martinelli, que es en el continente americano, básicamente estamos hablando de Panamá, también acusado del desvío de millones de dólares. Mohamed Hosni Mubarak, derrocado presidente de Egipto, acusado de desviar 1.000 millones de dólares de fondos oficiales. Y el caso Odebrecht, que es uno de los que ha causado más revuelo también por el hecho de que involucra delitos internacionales. Básicamente el Departamento de Estados Unidos, junto con otros 10 estados de América Latina, sobre la constructora brasileña
es la que se detalla en la misma. Había realizado una serie de coimas en sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobierno. Cabe mencionar entonces cómo se encuentra Guatemala en comparación con el resto de los países. Vimos ya los grandes casos de fraudes, de corrupción a nivel mundial. Para eso existe una organización no gubernamental que la hemos ya escuchado por ahí, es Transparencia Internacional. Y esta organización se dedica dentro de uno de los campos a establecer o calcular el índice de percepción de la corrupción en el sector público. Este índice pues lo realiza tomando en consideración una serie de entrevistas, de encuestas en diferentes sectores, empresarial, el sector gubernamental, el sector educativo, y de esa forma va creando un puntaje para cada país, establece el marco legal, la normativa para establecer casos o sancionar casos de corrupción, y lo que ha hecho es establecer una escala de colores, donde el que tiene 100 puntos, pues es un país que está libre de corrupción. Y el rojo intenso, pues es una calificación de 9 a 0 y se puede decir que son los más corruptos. Viendo la tabla comparativa de índices de percepción, podemos establecer de que en el mundo no hay ningún país que obtenga 100 puntos. Siempre hay algún caso por ahí que los hace pues ser vulnerables en un momento determinado. Tenemos que, por ejemplo, en el 2019, Dinamarca era el país líder en el combate hacia la corrupción, puesto que según la ponderación tenía 87 puntos. Y así están todos los países. Guatemala se encuentra ubicada en el puesto, en el lugar 148, con una valoración de 26 puntos para el 2019. Es preocupante realmente ese índice de percepción, porque como vimos, mientras más bajo sea la ponderación, pues significa de que la corrupción es más fácil realizarla o, mejor dicho, se realiza en mayor escala. Este es un mapa que nos muestra la distribución de acuerdo a los colores asignados, y podemos ver que desde México y toda Centroamérica, pues básicamente estamos dentro de lo que es la ponderación de rojo, 50 para abajo, se puede decir. Según las Naciones Unidas, cada año $1 billón se utiliza en sobornos, y se calcula que se roban $2.6 billones anuales mediante la corrupción. La verdad es que hacer este cálculo no es nada fácil. La corrupción básicamente son aspectos que muchas veces no se pueden visualizar, pero las Naciones Unidas llegó a cuantificarlo y estableció un cálculo estimado de $2.6 billones que fueron producto de la corrupción. Esta suma equivale aproximadamente a un 5% del Producto Interno Bruto mundial. Según las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que los países en desarrollo se pierde debido a la corrupción una cantidad de dinero equivalente a 10 veces lo que se dedica a la asistencia oficial para el desarrollo. Es decir, podemos medir ahí el impacto que tiene en los países en desarrollo la corrupción. Y fundamentalmente la corrupción, pues, que consiste, como dije al principio, en diferentes formas. Puede ser fraude, puede ser tráfico de influencias, puede ser colusión, puede ser soborno, puede ser extorsión, puede ser muchas figuras, puede ser muchas modalidades,
lo que provoca es pobreza y frena el desarrollo de todos los países. ¿Cómo está Guatemala? Me van a disculpar por este error, pero me di cuenta ya cuando había mandado la presentación. ¿Cómo está la legislación anticorrupción en Guatemala entonces? Pues básicamente, para efectos de la presentación, como dije al inicio, lo vamos a dividir en internacional y nacional. La internacional la he clasificado en vista de que es la que ha sido producida por organismos internacionales, pero que surten efecto en Guatemala. Además, que han sido ratificadas por el Congreso de la República. La normativa que ha tenido un impacto profundo en la legislación nacional, se puede decir que es la emitida por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. En ambos casos, el país ha sido signatario mediante la representación permanente y ratificado por el Congreso de la República. Eso no demerita la emitida por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, entre otros. En esta gráfica he querido demostrar cómo dentro de lo que es las convenciones, tanto de Naciones Unidas como la Convención Interamericana contra la Corrupción, pues tratan normas anticorrupción, normas de transparencia, normas de rendición de cuentas y normas de derechos humanos. La he puesto de esta manera porque son la base fundamental por la cual se ha ido desarrollando la aprobación de diferentes leyes aquí en Guatemala. Y también existen otras normativas como las normas anticorrupción del Banco Mundial, las normas anticorrupción de FIFA, podemos decir. Existe una serie de normas a nivel internacional, pero creo que las fundamentales son la de Naciones Unidas y la de la Organización de Estados Americanos. De conformidad con las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indica que la corrupción engendra más corrupción y que la corrupción engendra más corrupción y las herramientas que se tienen más fundamentadas son la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como instrumentos de los que disponemos para avanzar dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 y sus metas, las cuales también ofrecen las pautas para el accionar. El ODS número 16 básicamente se refiere a paz, justicia e instituciones sólidas, fundamentales para poder contrarrestar el efecto de la corrupción. El ODS 16 pues tiene estas 10 metas que básicamente lo que busca es establecer instituciones que básicamente combatan efectivamente la corrupción a través de mecanismos como creación de leyes, supervisión, verificación, ética y una serie de instrumentos que hay. Lo que corresponde a varios números que valen la pena también hacer referencia es que a fines del 2017 68.5 millones de personas fueron forzosamente desplazadas como resultado de la persecución, el conflicto, la violación o la violación de derechos humanos. Alguien preguntará, ¿pero qué tiene que ver derechos humanos con corrupción? Lo que sucede es que cuando la corrupción se apodera de los fondos públicos, lo que hace es que la sociedad, la ciudadanía no tenga todos los servicios que son garantizados, como el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, etc. Al menos hay 10 millones de personas apátridas, es decir, que les ha negado una nacionalidad. 1.26 billones, que ya lo vimos, es el monto de sobornos y el robo de la evasión impositiva y que le cuesta a los países en desarrollo.
49 países carecen de leyes que protejan a las mujeres de violencia doméstica y otros indicadores que podemos ver aquí. Entrando ya a lo que es la más importante, tenemos la aprobada por el Congreso de la República mediante el decreto 91/2005 y es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es un instrumento que básicamente lo que hace es evaluar cómo se encuentra la situación jurídica, la situación de ética, el fortalecimiento de las instituciones mediante evaluaciones periódicas. Ellos no establecen tanto la de Naciones Unidas como la interamericana, no dicen si la legislación o los instrumentos que posee el país están bien o están mal. Ellos simple y sencillamente hacen una evaluación y establecen y dan recomendaciones y dan sugerencias de qué es lo que se debería de realizar. Aquí aparece un logo que dice Omnibus. Naciones Unidas se caracteriza porque tiene una herramienta en un sistema computarizado que básicamente cuando viene a hacer la verificación es a través de esta herramienta donde se lleva a cabo. Voy a tomar el tema de cómo se evalúa Naciones Unidas y OEA conjuntamente porque son similares. Sin embargo, la integración o los temas que adopta la convención están las medidas preventivas, está la penalización y aplicación de la ley, la cooperación internacional, la recuperación de activos, la asistencia técnica e intercambio de información, los mecanismos de aplicación y unas disposiciones ahí finales que determinan cómo es que se va a aplicar. La Convención Interamericana contra la Corrupción, pues básicamente fue elaborada por los países que conforman la Organización de Estados Americanos y su mecanismo, ya vimos que el mecanismo de verificación y de comprobación de Naciones Unidas es a través de la herramienta Omnibus. La Convención Interamericana básicamente tiene un mecanismo de implementación de la convención que se llama MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta convención fue aprobada por el Congreso de la República mediante el decreto 15/2001. Cabe mencionar que tanto la de Naciones Unidas como la de Interamericana tienen diferentes rondas de evaluación. Las rondas no es más que las veces que nos han venido a evaluar como país. Cuando ambas convenciones van a hacer la verificación de país, seleccionan ciertas instituciones para evaluar. Por ejemplo, solicitan representación del Congreso de la República, representación del organismo judicial, representación del Ejecutivo, representación de la sociedad civil, representación de las entidades fiscalizadoras, no solo como ente superior de, se puede decir, Contraloría General de Cuentas, sino que también de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Administración Tributaria, y es decir que se conforma un equipo que tienen que llevar a cabo, responder a todas las interrogantes que plantea cada uno de las dos convenciones. Se crea un mecanismo de intercambio de información. Eso aproximadamente lleva entre 2 a 3 meses ese intercambio en vía electrónica. Se llevan sesiones de capacitación. De hecho, hay una certificación que se obtiene para poder representar al país dentro del proceso de evaluación. Una vez ya agotado todos los parámetros establecidos por cada una de las convenciones respecto a la información que necesitan y verificar las condiciones que ellos requieren, entonces se programa una visita in situ en donde los representantes que defina cada una de las organizaciones, tanto de la OEA como de
de Naciones Unidas se hace presente en el país y se tiene una reunión ya de permanencia física, donde, por ejemplo, la de Naciones Unidas tarda una semana de sesiones permanentes durante todo el día para dar explicaciones respecto a toda la información que se ha intercambiado durante ese periodo de 3 meses. Dependiendo de eso, entonces, cada uno regresa a su sede. Quiero manifestarles que, por ejemplo, la quinta ronda que fue realizada por MECICIC aquí en Guatemala, hubo un representante delegado de Panamá, vino un representante de Surinam y vino uno directamente de la OEA. Ellos tres fueron la comisión encargada de evaluar en la quinta ronda lo que fue MECICIC. Y para Naciones Unidas, pues vino una representante de Austria. Cabe mencionar que la Oficina de Naciones Unidas contra el delito y la corrupción se encuentran en Austria. Entonces vino una representante de Austria, vino una representante de Naciones Unidas, puramente de Washington, y vino una representante, tengo entendido que era del Caribe. Se les unió una representante de Panamá para poder tener alguien que esté relacionado también con el medio latinoamericano. Las normas anticorrupción del Banco Mundial, pues básicamente lo que hacen es interpretar conjuntamente con Naciones Unidas los mecanismos para lo que es el mecanismo de verificación. FIFA también puso lo que era argumentos para contrarrestar la corrupción. Guatemala, la legislación nacional, podemos ver aquí de que existe una gran cantidad de legislación. Sin embargo, siempre, como dice aquí la figura, la brinca. Las leyes normativas contra la corrupción, podemos mencionar la fundamental, que es la Constitución, donde garantiza los derechos fundamentales, la ley contra la corrupción, que básicamente fue la modificación específica donde abarcó los delitos específicamente para funcionarios y empleados públicos, poniéndole penas más grandes que las que existían. La ley de lavado de dinero y otros activos, la ley de contrataciones, que es una ley que busca la transparencia a través de lo que es el mecanismo de Guatecompras. Ahí después creo que el licenciado Casasola va a hablar sobre los mecanismos y las herramientas que buscan ese campo. La ley de extinción de dominio, la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley de probidad y responsabilidad. Esta ley específicamente lo que busca es evaluar el enriquecimiento ilícito. Las reformas a la Ley Nacional del Deporte, que vimos las reformas de FIFA, la aprobación de CATUM 32, que es el plan de desarrollo del país, se puede decir enlazado con lo que es los ODS y la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece la transparencia. Por otro lado, tenemos como una nube aquí al Procurador de Derechos Humanos, porque básicamente todas estas leyes buscan lo que es el bien común, el desarrollo y el bienestar de la población y de la sociedad. Por consiguiente, entonces, tiene un papel fundamental en derechos humanos. Esto es un cuadro de las leyes que les acabo de mencionar. Por favor, me avisan cómo voy de tiempo. Así paso algunas laminas rápido, porque el tema es tan apasionante que a uno se le va el tiempo de estar hablando. La ley contra la corrupción, que es el decreto 31-2012, fue uno de los más recientes, tipifica y básicamente establece penas más altas, como les decía, para lo que es el soborno, el tráfico de influencias y todos los delitos que se van aunados a lo que es cada uno de los aspectos de corrupción. Ley de lavado de dinero, otros activos, pues es para prevenir, controlar, vigilar y sancionar. La ley de contrataciones promueve el sistema para la transparencia. Cabe mencionar que la ley de contrataciones
data de 1992 y lo que se ha hecho es reformas a la misma. Sin embargo, en opinión muy personal, considero que lo más sano no es estar modificando, sino que hacer una nueva ley donde se implemente mecanismos de transparencia y se pueda adaptar ya a las situaciones actuales de lo que conlleva cada una de las organizaciones y de las instituciones públicas para lo que es la adquisición de bienes o servicios. La ley orgánica del presupuesto, pues básicamente establece la realización, la planificación, la programación, organización, coordinación, ejecución, control, captación de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia. O sea, la ley orgánica del presupuesto es fundamental para el combate de la corrupción. Desde ahí podemos decir que se inicia con la ejecución presupuestaria y de ahí, aunado a lo que es la ley de contrataciones, pues básicamente van de la mano para fortalecer el mecanismo anticorrupción. Ley contra la corrupción ya son sancionatorias, más debiéramos de enfocarnos a lo que es la prevención. Tenemos la aprobación de CATUM 32 y ODS, que básicamente es el compromiso de Estado que permite alcanzar desarrollo económico, ambiental y social. Cabe mencionar, y reitero, existe una gran cantidad de legislación normativa, los planes a mediano y largo plazo, el compromiso firme de alcanzar las metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Sin embargo, creo que la legislación no actúa por sí sola, sino que actúa por los seres humanos. Las personas siempre, por naturaleza, creo que tienden a obtener beneficios propios cuando realmente lo que debe de prevalecer es el bien común. La Ley Orgánica del Banco de Guatemala lo que proporciona es transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad, rendición de cuentas fundamental para poder realizar auditorías sociales. Las reformas de la Ley Nacional de Desarrollo de Cultura Física pues vino a incorporar la transparencia y lucha contra la corrupción en este campo. Cabe mencionar que hoy en día, si hiciéramos un inventario de los casos de corrupción a nivel mundial, considero que ningún sector se escapa. Ha habido corrupción en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito político, en el ámbito deportivo, en el ámbito religioso. Lamentablemente, la corrupción, sus tentáculos ha invadido el mundo en todas sus esferas. Ley de probidad, de responsabilidad de funcionarios, de empleados públicos, como les decía, es transparentar el ejercicio de la administración pública, evitar el perjuicio de los intereses del Estado, pero fundamentalmente prevenir y eliminar el enriquecimiento ilícito. Antes de dejar esta reflexión, yo quisiera hacer mención por aspectos de tiempo, por aspectos de presentación. Guatemala es sujeto de constante de verificaciones. Tenemos, por ejemplo, el proyecto PEFA, que es el programa de evaluación financiera y administrativa, en donde participa lo que es el Fondo Monetario Internacional, auspiciado con el Fondo Monetario Internacional, lo que es la Unión Europea, Países Bajos y otros organismos o países que hacen que esa verificación se lleve a cabo también a nivel de país. Existe lo que es el MMD, que es el mecanismo de verificación o medición del desempeño de entidades fiscalizadoras superiores. Es decir, no podemos decir que no estamos siendo evaluados, estamos siendo evaluados. Normativa existe suficiente. Reitero, lo que sucede es que no estamos aplicándolo dentro de lo que es posiblemente el ámbito más importante, que es el ser humano. Como una reflexión, yo quisiera dejar este dato: 2.6 billones de dólares, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto mundial, producto de la corrupción. Significa de que los países han sufrido
Cuando me refiero a países, estados, me refiero a la población. Ha dejado de percibir los recursos para satisfacer las necesidades básicas y fundamentales. Salud, educación, lo que es seguridad y todos los derechos que como persona merecemos. Infraestructura, contar con escuelas, carreteras y todo lo que conlleva lo que es los fondos públicos. La última noticia que yo quise dejar también fue una que publicó Prensa Libre apenas hace, ¿qué?, 2 días en el segmento política, e indica que estos son 5 casos de posible corrupción que destacan en 10 meses del gobierno. Sectores ven avances, pero los retos por transparentar la administración pública y lograr probidad en el uso de recursos públicos persisten. Cabe mencionar el día de hoy uno de estos 5 casos fue anulado. Ustedes habrán oído mencionar el tema de las galletas escolares que iba a ser por un monto de 14 millones de fracción. Ese era uno de los casos, de los 5 casos emblemáticos que estaban bajo la lupa porque se estableció que habían varios aspectos, aunque las declaraciones oficiales manifiestan que estaba todo en orden, todo en ley, y por transparencia anularon ese evento. Eso es la presentación. Yo sé que quizá me pasé unos cuantos minutos, pero la verdad es que hablar de corrupción y hablar aún más de la legislación nacional e internacional para el combate a la corrupción, los efectos que tiene dentro de las sociedades, es tremendo. El tiempo no nos alcanzaría, yo creo que ni siquiera una semana para abarcar todos esos temas. Yo les agradezco su atención y quedo a la orden para posteriormente seguir con las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, señor Daniel Kahn y licenciado Casasola. Muchas gracias, licenciado López. Agradecemos esa línea del tiempo que usted nos presenta, ¿verdad?, con todos los aspectos relacionados al tema de corrupción. Queremos agradecer a los participantes que nos están viendo desde el departamento de San Marcos, Jalapa, Petén, San Rafael Pie de la Cuesta, Poptún, y a cada uno de los profesionales y ex becarios que nos acompañan. A continuación, vamos a dejar en el uso de la palabra al licenciado Edgar Casasola con el tema prevención de la corrupción. Es importante mencionar que el licenciado Casasola también es el presidente de la Junta Directiva del Club de Becarios COICA Guatemala. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Licenciado López, felicitaciones por su presentación. Creo que se ha logrado el objetivo de su tema y lo felicito por esta presentación. Señor Daniel Kahn, buenas tardes. Compañeros becarios, tengan ustedes buena tarde. Señores que nos están siguiendo a través de las redes. Para mí es un verdadero gusto pues presentarles el tema hoy sobre la prevención de la corrupción. Ya se escuchó al expositor, el licenciado López, sobre toda la normativa, algunos casos emblemáticos a nivel internacional y no digamos a nivel nacional. Teniendo en cuenta toda la normativa que existe al respecto, es importante ahora desarrollar el tema y hablar del tema sobre la prevención. Es también importante, pues antes de iniciar, indicar que el día 9 de diciembre, digamos, se celebra la lucha contra la corrupción a nivel internacional. Sin embargo, considero que aunque ese día pues se celebre ese día de la lucha, es importante mencionar y decir que la lucha debe ser todos los días y de todos para esa lucha frontal contra la corrupción. Bueno,
El contenido, pues, del tema a desarrollar, básicamente, está en 9, descansa en 9 normas que considero más importantes. No quiere decir que no hayan más sobre el tema de la prevención. Yo quise enfocar estas 9 porque considero que son las más relevantes y las más importantes. Esas medidas que debemos de tomar a nivel de país, a nivel de gobierno, a nivel de todos los sectores, que son las medidas y acciones que pueden mejorar la prevención y la lucha contra la corrupción, siendo las siguientes. Como número 1, tenemos fortalecer los procedimientos y controles internos. Acá es importante mencionar el apoyo y el fortalecimiento a los órganos de control interno, como son las unidades de auditoría interna de todas las dependencias, a todo, ya sea gobiernos locales, o sea en los diferentes organismos del Estado, o autónomos o descentralizados. No solo la auditoría interna, considero también que otro de los controles importantes como un ente es las direcciones de asuntos jurídicos, que juegan un papel importante, pues, por dictaminar sobre todo el quehacer jurídico o legal en los procesos que llevan los distintos procesos que llevan los órganos internos de control de las instituciones. Fortaleciendo los procesos administrativos y los controles internos es otra de los asuntos importantes que deben de tomarse en cuenta para la prevención. Definir procedimientos y responsabilidades con base a la normativa vigente. Ya vimos con la exposición del licenciado López toda la normativa que existe, todas las leyes que existen para la lucha contra la corrupción. Entonces, para prevenir hay que definir esos procedimientos y responsabilidades con base a la normativa vigente, la cual debe ser constantemente evaluada por cada entidad con los órganos de control interno. También es importante aplicar medidas disciplinarias por los incumplimientos de procedimientos y funciones por parte de los funcionarios responsables. Esta responsabilidad debe de ser controlada por cada entidad, desde la máxima autoridad hasta todos los niveles jerárquicos, y buscar esas medidas disciplinarias que deben de aplicarse a alguien que haya cometido algún mal procedimiento o haya incumplido un procedimiento. Dentro de esas mismas medidas, en el fortalecer los procedimientos y controles internos, como son los órganos de control interno, tenemos también la rendición de cuentas claras y transparente en el ejercicio de la función pública. No solo a los entes rectores de la fiscalización, sino con mayor responsabilidad a la sociedad. Implementar por parte del gobierno una política de compromiso de buenas prácticas y transparencia desde la máxima autoridad hasta el empleado de menor jerarquía. Esta política debe ser implementada en cada entidad por la máxima autoridad que corresponda. También es importante establecer, socializar y capacitar sobre códigos de ética para fortalecer los principios y valores de los funcionarios, porque ahí están establecidas la ética, la responsabilidad, la honradez. Entonces tenemos que establecer y socializar esos principios a través de dar capacitaciones sobre la ética que debe de fomentar el cumplimiento en las diferentes instituciones. Es importante también implementar un plan de capacitaciones sobre normativa vigente. Como ya lo dijimos, debe de conocerse ampliamente toda la normativa vigente. Por ejemplo, conocer sobre la ley de contrataciones del Estado, cuál es su objeto, qué regula, las diferentes modalidades de compras que existen,
pues implementar esa capacitación a todas las, no solo las partes compradoras o las unidades de compras, sino que se conozca también los entes de control interno deben de conocer muy bien la ley de capacitación, la ley de contrataciones del Estado. Como segunda medida y acción que puede mejorar la prevención y la lucha contra la corrupción, tenemos aprobar una ley o estatuto de protección para el denunciante. En Guatemala no existe una normativa básica de protección al ciudadano o funcionario público que denuncie actos de corrupción, con lo cual se garantice la seguridad del denunciante, ya que se tiene la amenaza y el temor de su vida y de sus familiares por parte de los funcionarios que sean denunciados. La denuncia debe ser un mecanismo en la lucha frontal contra la corrupción y debe ser responsabilidad de todos, siendo esta más segura cuando se hace de forma colectiva por parte de la sociedad organizada. Por eso es importante aprobar una ley de protección al denunciante. Como tercer lugar tenemos establecer un régimen sancionador riguroso dentro de las instituciones. Continuamos con las carencias regulatorias porque pese al gran avance que ha supuesto la aprobación de una normativa básica en materia de transparencia, su mayor talón de Aquiles es la inexistencia de un régimen sancionador que penalice de forma rigurosa los incumplimientos de las obligaciones en materia de transparencia y buen gobierno. Ya vimos toda la normativa vigente y ahí está, pero también está otro grupo de personas corruptas que tratan de ver cómo no cumplen esa normativa. Aunque alguna de esta normativa vigente contemple sanciones, la falta de generalización de las mismas impide la eficacia real de la previsiones legales. Y la falta de cultura de cumplimiento de normativo hace que sin sanción no exista obligación, por lo que se deja a criterio de cada organización al nivel de su cumplimiento. En esta misma medida o acción a implementar de un régimen sancionatorio, podemos decir que si bien es cierto que este régimen de sanciones administrativas o penales se incluye la suspensión o prohibición temporal para que los funcionarios puedan volver a laborar en el sector público, de aquellas personas pues que han cometido actos de corrupción y han sido condenados, luego son libres y tienen la prohibición de trabajar un tiempo en el sector público. Eso es como un castigo. Sin embargo, no se ha procurado la devolución total del valor defraudado para retribuir al Estado del daño provocado. Eso es una deficiencia, pero entonces establecer regímenes de sancionador riguroso en donde se recupere el valor de lo robado o lo de defraudado es importante. Otra de las medidas o acciones a implementar para la prevención es el fortalecimiento y alineación de los órganos de control. Con base a la normativa vigente y específicamente aquella relacionada a la transparencia o anticorrupción, los órganos de control interno y externo deben trabajar de forma alineada para que sus evaluaciones de auditoría se enfoquen en el cumplimiento legal y normativa de todas las instituciones públicas. Para ello es necesario el fortalecimiento de las capacidades de la Contraloría General de Cuentas en materia de recurso humano, sistemas y equipos informáticos, estandarizar los criterios que deben aplicarse para lograr sus objetivos que por mandato constitucional debe cumplir. Por su lado, las instituciones públicas descentralizadas y autónomas, incluyendo los gobiernos locales, deben fortalecer las unidades de auditoría interna a efecto de
de contar con un órgano de control interno para evaluar la gestión de todos los funcionarios. Evaluación que debe realizarse con independencia y objetividad, con énfasis en el control previo y control concurrente. Si bien es cierto, hoy por hoy las unidades de auditoría interna, pues por normativa y disposición del ente fiscalizador superior, hace auditoría ex post, considerando en lo personal que los órganos de control interno deben enfocar más su actuación en la prevención con controles previos o controles concurrentes y dejar el ex post para la Contraloría General de Cuentas. Creo yo que ahí tenemos que fortalecer y evitar, digamos, más bien no evitar, sino que proteger y fortalecer la función de los órganos de control de forma preventiva y no posterior. También promover el gobierno abierto. ¿Qué significa gobierno abierto? ¿Y qué debemos entender por gobierno electrónico? Gobierno abierto tiene como objetivo que los ciudadanos colaboren en la creación y la mejora de los servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. El concepto de gobierno abierto se sustenta en 3 pilares básicos: la transparencia, la colaboración, la participación ciudadana. Gobierno abierto se trata de una nueva cultura de la comunicación, un nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los parámetros de la función pública. No hablamos solo de tecnología, sino de una tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y prestación del servicio público. Entonces, gobierno electrónico también se puede definir como el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC por parte de las instituciones de gobierno para mejorar cualitativamente los servicios de información que se ofrece a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública con transparencia y de libre acceso a toda la población. Acá en Guatemala, dentro del gobierno electrónico existen y para control y para fortalecer la gestión del sector público, tenemos varios sistemas de control. Por ejemplo, está el sistema de Guatecompras. Pues acá se tienen que registrar todas las compras y hacer eventos competitivos. Sin embargo, no ha sido suficiente y ha habido siempre casos de corrupción, porque al final estos sistemas, como otros sistemas como el SNIP, que es para controlar el Sistema Nacional de Inversión Pública, para controlar los proyectos, los avances, los pagos, pues también todas las personas que son las encargadas de incluir o de actualizar los datos, pues tal vez lo han hecho no de la mejor forma, porque estos sistemas por sí solos no garantizan la transparencia en este caso, ¿verdad? Entonces, por parte, este gobierno electrónico puede definirse como las tecnologías de información y comunicación TIC por parte de las instituciones de gobierno para mejorar cualitativamente los servicios, como ya lo indiqué, y que sea de libre acceso a toda la población. La participación y colaboración de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas constituye un gran valor para prevenir y luchar contra la corrupción. La sociedad constituida en agente más de lucha contra la corrupción es una gran aportación que exige el compromiso de la administración para facilitar esta colaboración. De este modo, puede asegurarse una mejor rendición de cuentas, contando con la visión ciudadana, con la visión ciudadana para definir objetivos y ejecutar políticas. Un plan de gobierno abierto supone un gran avance, pero puede hacerse mucho más. Y para ello los gobiernos locales constituyen una pieza clave, no solo para acercar a la ciudadanía a la gestión pública, sino para integrarla en la misma, tomando en cuenta las necesidades reales de inversión social. Los gobiernos locales son las municipalidades, ¿verdad? Que está conformada con el Consejo Municipal.
Además, acá es donde el Consejo Municipal aprueba los proyectos que van a ser de inversión social en cada comunidad. Acá los ciudadanos, digamos, como los COCODES que están organizados, son los que deben de hacer una evaluación constante y exigir a los gobiernos locales y a sus consejos municipales la transparencia con los proyectos, evaluar constantemente esa inversión social que debe llegar a cada lugar, ¿verdad? Entonces es importante desde ahí exigir el cumplimiento de todo y con transparencia, ¿verdad? Otra medida y acciones que se pueden mejorar o implementar para la prevención es reconocer el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública. Contamos en Guatemala, dentro de la normativa que ya se expuso, el decreto 57 de 2008 como la ley de acceso a la información pública, que ha sido un gran avance, sinceramente, pero sin embargo considero que no ha sido de toda efectiva este acceso a la información pública a todo nivel de la población. Este decreto, sus principales objetivos son garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados por la ley. Establecer como obligatorio el principio de máxima publicidad y transparencia en la administración pública y para los sujetos obligados en la presente ley. Favorecer por el Estado la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración pública. La naturaleza de este decreto que es de orden público, es de interés nacional y utilidad social, establecer las normas y los procedimientos para garantizar a toda persona natural o jurídica el acceso a la información, a actos de la administración pública que se encuentren en los archivos, fichas, registros, bases, bancos o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas. Incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a concesión o administración. Es por eso que la política nacional de transparencia y la lucha contra la corrupción vigente en Guatemala y emitida por el gobierno va encaminada a la incorporación de medidas que implican la apertura del gobierno a los distintos sectores con el objeto de permitir el acceso a la población, para mejorar los sistemas de control preventivo gubernamental, como son el SICOIN, el SAGUDAI, Guatenóminas, Guatecompras, el SNIP y muchos sistemas que sirven para la ejecución financiera y para el control del gasto público. Para mejorar esos sistemas, dejando poco espacio para las transacciones ocultas que generan la corrupción y tiene por objetivo documentar el cambio sustancial en la transparencia del gasto público y la lucha contra la corrupción. Otra medida y acción importante para la prevención es incorporar el Big Data en sistemas de control externo e interno. Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación suponen un gran aliado en la lucha y prevención contra la corrupción. Los datos abiertos, la reutilización de la información y los múltiples escenarios que abre la inteligencia artificial son solo un ejemplo de las infinitas utilizaciones de las NNT que deben incorporarse ya en esa dimensión. Las nuevas tecnologías son una variada gama de instrumentos, herramientas, canales y soportes dedicados exclusivamente al uso, manejo, presentación, comunicación, almacenamiento y recuperación de información, tanto análoga como digital. En lo digital podemos, por ejemplo, esos Big Data podemos analizar, evaluar
un gran número de bases de datos, como por ejemplo, saber a través de cuántas personas recibieron el programa, los diferentes programas que ofrece el gobierno a través de aportes económicos. Sin embargo, podemos analizar o cruzar la información con el RENAP, por ejemplo, y decir, mire, acá está una base de datos que contiene todos los beneficiarios de esto, y cuando cruzamos la información a través de estas herramientas, podemos establecer que gente que ha fallecido recibió esos beneficios. Entonces, ahí viene el tema de que no es transparente en todo el haber otorgado esos beneficios. Para esto sirve esta herramienta, y por eso incorporar estos sistemas de control externo e interno es de suma importancia. Una adecuada gestión institucional de los datos puede ofrecer relevante información en un sistema de banderas rojas que evite la comisión de irregularidades. La otra medida para prevenir es informar y reforzar el papel de la ciudadanía. Los bajos porcentajes de solicitudes de acceso a la información que se hace a las distintas instituciones son las dificultades en localizar la información de publicidad activa en los portales de transparencia, la resistencia a abrir procesos para la participación ciudadana. No contribuyen a que la sociedad se crea esto de la transparencia, y mucho menos a que se comprometa de un modo activo. Su percepción es que sea más sobre la transparencia. Por ello es necesario fomentar e impulsar el conocimiento de los derechos de los que disponen, facilitar las herramientas para su ejercicio y que comprenden su utilidad real para la mejora del servicio público. Porque al igual que en cualquier ámbito, el cambio cultural es básico y es preciso contar con todas y cada una de las ciudadanos para que se conviertan en agentes de lucha contra la corrupción, para pasar del mensaje de que lo público no es de nadie, a interiorizar que lo público es de todos y que el fraude, la corrupción y las conductas irregulares nos perjudican a toda la sociedad en su conjunto. Acá la ciudadanía organizada constantemente debe realizar auditoría social. Sin lugar a dudas, esta es una de las prevenciones más importantes cuando toda la sociedad hace esa auditoría social a todo nivel. A los proyectos que se ejecutan en los gobiernos locales, confirmando la información con los sistemas de control, evaluando el costo de la obra, avances físicos y financieros, entre otros aspectos. Los medios de comunicación juegan un papel importante en esa auditoría social que realizan, lo cual coadyuva a la prevención y a la lucha frontal contra la corrupción, haciendo investigaciones objetivas, denunciando a las instancias cuando corresponda e informando a la ciudadanía objetivamente. Debemos entender que la transparencia es un valor de la democracia, en donde el pueblo soberano debe tener acceso a toda información veraz, confiable y producida por la administración pública. Por último, y no menos importante, tenemos establecidas que las medidas o acciones que deben implementarse con la lucha contra la corrupción es promover una cultura de transparencia dentro de las instituciones. Esta cultura de transparencia debe inculcarse a los niños desde el hogar, con el ejemplo de los padres, estableciendo y fortaleciendo en ellos los principios y valores que seguramente aplicarán en toda su vida. Asimismo, deben existir políticas de todos los entes a fortalecer los principios, valores y códigos de ética de sus empleados para crear conciencia de esa cultura de transparencia en que deben enmarcarse los funcionarios y empleados públicos. El decreto 57/2008, Ley de Acceso a la Información Pública, establece que debemos fomentar una cultura de transparencia y que las autoridades educativas competentes deben incluir el tema del derecho
de acceso a la información pública en la currícula de estudios de los niveles primario, medio y superior. Asimismo, se refiere a la capacitación, que estableciendo que los sujetos obligados deberán implementar programas de actualización permanente a sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información pública. Y sobre el derecho a la protección de los datos personales de los particulares mediante cursos, talleres, seminarios y de toda estrategia pedagógica que se considere pertinente. Asimismo, deben existir políticas de todos los entes a fortalecer los principios, valores y códigos de ética de sus empleados para crear conciencia de esa cultura de transparencia en que deben enmarcarse los funcionarios y empleados públicos para fortalecer esos principios, esos valores de honestidad, de responsabilidad, que deben de ser una cultura realmente de transparencia. Ya nosotros, creo que los adultos ya, los que ya tienen alguna deficiencia en esta formación, pues deben de fortalecer esa área, ¿verdad? Sin embargo, considero que los estudios a temprana edad, los valores desde casa es lo más importante. Por último, tengo una nota por acá que dice que prevenir y luchar contra la corrupción realmente es compromiso de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Casasola. Agradecemos su participación. Definitivamente lo que usted nos presenta son retos, son desafíos para nosotros como país, principalmente por los últimos 3 elementos que usted toca, ¿verdad? La parte de Big Data, donde sabemos que ahí juega un papel muy importante la Agencia de Cooperación de Corea, por todo el aporte que nos ha dado en procesos de capacitación. También la parte de el papel de la ciudadanía, los medios de comunicación, esa auditoría social que forma parte de toda una cultura que nosotros deberíamos de empezar a trabajar desde ya, ¿verdad? Y por último, como usted decía, importante, sabemos que la educación es el motor del desarrollo, acá también va a ser ese motor para ir minimizando todos esos procesos o problemas que tenemos nosotros de corrupción. Lo que usted decía, empezar a formar a nuestra niñez desde el hogar con ese modelo de principios y valores por parte de los padres, que sabemos que en otros contextos, en otros países, eso es lo que ha ayudado. Por último, la educación, tratar de tener como un eje transversal en los diferentes niveles educativos el tema de la transparencia. Muchas gracias, licenciado Casasola. Agradecemos a todos nuestros participantes. Si tienen alguna pregunta, por favor que la puedan colocar en el área de comentarios de nuestro Facebook. Al finalizar la presentación del señor Daniel Kahn, daremos un espacio para responderlas. Entonces, señor Daniel Kahn, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos los participantes. Hola, mi nombre es Daniel Kahn, director de oficina de COICA aquí en Guatemala. Entonces, muchas gracias, señor Edgar Casasola, para tener de idea básico y también de hoja de ruta para nosotros seguimos para contra la corrupción. Y también muchas gracias, señor de Carlos López, para obtener como de idea básico sobre generalmente de cuál es contra corrupción. Entonces, gracias por todos. Hoy yo voy a hablar sobre de transparencia y anticorrupción o lucha de contra corrupción, especialmente de caso de Corea. Transparencia y lucha contra corrupción son temas muy duros, pero tenemos que ver y tenemos que tocar por qué son muy importantes. Entonces, la experiencia de Corea no es como solución definitiva y única, pero tal vez podemos compartir experiencia de Corea, que Corea también hemos pasado tiempo difícil debido a la de corrupción. Entonces, ¿por qué transparencia y lucha contra corrupción? Eso es importante. Esta pregunta es fácil y también al mismo tiempo difícil para responder. Entonces, vamos a ver por qué transparencia y lucha contra corrupción son importantes.
Entonces, hay el índice para presentar el nivel de corrupción, señor de Carlos López, que compartían sobre esta información de más detalle, pero este índice es una de comparación entre los países sobre el nivel de corrupción y este índice globalmente aceptado se llama CPI. Sí, ¿dónde está la ubicación de Guatemala? Lamentablemente aquí es como 146 de lugares de Guatemala. Hay muchas razones por qué el ranking de Guatemala está allá, pero hoy no hablamos la razón, porque necesitamos como más de una semana para discutir esto. Pero estoy seguro, el resultado del alto nivel de corrupción es claro. Número uno, alto nivel de corrupción hace una baja credibilidad social. Segundo, sin confianza social es imposible para desarrollar, porque no puede vivir un solo en el mundo. Tiene que colaborar con otra persona bajo confianza social. Por eso, muy importante transparencia y desarrollo. No puede dividir los dos. Entonces, el carácter de la corrupción comienza desde una cosa muy pequeñita, tal vez una persona, después desde una persona. Pero el contagio de la corrupción es muy fuerte y rápido. Luego infecta a todos los compañeros. Y luego infecta a escala mayor y al final la corrupción arruinará a toda la sociedad. Como esto. Y además el mayor problema es la cooperación de la pérdida social. Tal vez cuesta 100 veces más que el costo de corrupción. Por eso, la prevención es muy importante, como el señor Edgar Casasola mencionó antes. Y también, si tiene acción de corrupción allá, actualmente, tenemos que matar los antes posible para arruinar toda la sociedad. Me gustaría compartir desde ahora, en caso de Corea, sobre contra la corrupción. Usted sabe muy bien, Corea se ha desarrollado rápidamente. PIB per cápita era $63 en 1950 y llegó $1,000 en 1970 y año pasado era $31,000. Aunque Corea tiene éxito económico, la mentalidad sobre transparencia todavía queda muy atrasado hasta año 1996. Esta mentalidad justificó sus corrupciones. Por ejemplo, como corrupción es una parte del negocio o corrupción es una ley común. Todas las personas ya platicaron esto. O corrupción es un estilo de coreano. Corrupción es parte de nuestra cultura, por eso no puede tocar. Hasta 1996, pueblos coreanos pensaron esto como de más leniente sobre corrupción. Y luego teníamos punto muy importante, también teníamos punto históricamente, que cambiamos nuestra mentalidad totalmente sobre la corrupción. Por ejemplo, en 1995, Centro Xioping se derrumbaron y murieron 502 personas inocentes. En un año antes, 1994, Puente se cayó y murieron como 32 personas. Dos casos se relacionaron con mala calidad de construcción y también la aprobación de funcionarios de gubernamental corrupto. Por eso las dos cosas los relacionaron de evento. Después de esos casos, la gente de Corea se dio cuenta de la importancia de la transparencia y alzó la voz a la lucha contra la corrupción. Sí, Corea cambió de tres formas diferentes. Primero, cambio de ley sobre transparencia y anticorrupción. Segundo, introdujo nueva tecnología. Tercero, promovió participación social. Muchas cosas ya
señor Edgar Casasola ya mencionaron en su presentación. Por eso, entonces, nosotros vamos a ver rápidamente. Primero, de legislación. Entonces, de Corea, legisló ley de solicitud indebida y soborno para funcionario público. Esta ley menciona cierta restricción de funcionario público. Por ejemplo, de funcionario público no pueden recibir solicitud indebidas sobre ilegal procesamiento, autorización de permiso, liquidación, en exención de imposición de sanciones como multas, ilegal intervención, contratación en promoción de persona, y fuga de información confidencial de licitaciones, ilegal intervención en la selección, abandono de contrato, ilegal intervención, asignación de fondo público. Por ejemplo, mire, yo necesito una de carretera hasta mi casa. No puede. Entonces, manipulación y también, perdón. Sí, y también manipulación de admisiones escolares, universidad y calificaciones, y también ilegal intervención en investigación de caso y juicio. Y también, al final, no puede usar abuso de estatuto de autoridades sobre los casos. Entonces, por ejemplo, de jefe, no puede ordenar algo a hacer de acciones, los siguientes 8 acciones. Y también, esta ley no le permite a funcionario público recibir algunos alimentos legales y dineros de cualquier persona relacionada de trabajo. Por ejemplo, yo soy funcionario del Ministerio de Salud, yo no puedo recibir alimento legal ni dinero de la empresa de farmacéutica porque es relacionado en mi trabajo. La regulación se aplica no solamente entre el exterior y en interior del ministerio. Por ejemplo, como relación con empresas de farmacéutica y ministerio. Y sino también se aplica y reglamento dentro del ministerio. Por ejemplo, una persona superior o jefe no puede recibir ningún tipo de alimentos legales y dineros persona subordinada. Porque de superior o jefe pueden manipular o pueden accesar de persona subordinada sobre sus aumentos de salario o promoción. Por eso no puede recibir. Y también ley se escribe de código de trabajo para funcionario público no relacionado de trabajo. Por ejemplo, dentro de amigos o familiares de personas no relacionados de trabajo pueden pagar alimentos legales y dar dinero para funcionario público. Pero hay cierta restricción. No puede recibir alimentos valor más de $30. No puede recibir regalo valor más de $50, excluyendo como voucher, porque ese voucher puede usar como de efectivo. Y también no pueden recibir dinero solamente en caso de boda y funerales, también el valor no más $50. Entonces, el castigo es bastante severo cuando viola esta ley. Si el funcionario público viola la ley, básicamente perdió el trabajo. Además, caso de solicitud indebidades, la persona que hace una solicitud indebida tiene que pagar multa hasta $20,000. El funcionario que recibe solicitud indebidas y toma acciones recibirá 2 años de penalidad máximo y multa hasta $20,000. En caso de soborno es más severa. En caso de soborno menos $1,000, la persona quien entregó de soborno y funcionario de recibido ese soborno, ambas personas tienen que pagar multa hasta 2 hasta 5 veces de valor de total de soborno. Por ejemplo, en menos de como $1,000, yo recibí como $900, tengo que pagar como 5 veces más, $4,500. Incluso yo perdí mi trabajo.
Y también de caso de soborno, más de $1,000, es grandísimo. La persona que entregó soborno y funcionario público recibido soborno, ambas personas recibirán 2 años de penalidad máximo y multa hasta $30,000. También esta penalización contra empleado y empleado. Entonces, si yo violar esta ley, entonces mi jefe o mi ministro o mi viceministro, representante legal de este ministerio, ya tiene también de penal. Entonces, es bastante severa. Entonces, también de esta ley se escribe metodología para proteger de protección de denunciante. Entonces, básicamente, del gobierno de Corea ya proteger 5 diferentes áreas como confidencialidad y protección de personal, reducción de responsabilidad y medida de protección sin penalización y protección de especial informe de interno, en caso de informe interno. Y también sobre esta base, una mayor expansión hacia área de interés público. Entonces, como ustedes pueden ver, 5 diferentes áreas: salud, seguridad, medio ambiente, derecho consumidor y competición justa, como un actor que estará sujeto en castigo penal y administrativo en violación de 284 leyes, sujeto a informe de interés público. Sí, y también esta ley, ya incluyendo una como metodología de recompensa. Entonces, a través de denuncia, si lleve a la recuperación o el aumento de ingresos directo al gobierno estatal o local, tema de interés público, entonces, denunciante puede recibir recompensa hasta $4 millones. Como depende de caso. Si grande, denunciante puede recibir más grande, pequeño, más pequeño. Pero nosotros tenemos este tipo de protección y también el sistema de compensación. Entonces, y segunda parte, hasta ahorita esa parte de nuestro cambio de ley para mejorar contra corrupción. Ahora vamos a compartir una de sistema de cambio de sistema de informática. Entonces, no solamente ley, sino también el gobierno de Corea promovió y introdujo nueva tecnología para contra la corrupción. Sí, por eso todas las instituciones, gobierno, tienen que preparar sistemas de denuncia y call center. Y también de todas las instituciones de gobiernos tiene que abrir, tiene que publicar cierta información. Tenemos que publicar hacia todos los pueblos. Entonces, ustedes pueden ver, yo quiero dar una ejemplo sobre este sistema de informática. Entonces, sí, esta es una página web de Cuica. Ustedes pueden ver. ¿Ok? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, esa página web de Cuica. Entonces, lamentablemente, nosotros no tenemos como versión español. Entonces, como Google Traductor. Entonces, de traducción un poco raro, pero ustedes pueden ver al menos como idea. Entonces, sí, entonces nosotros tenemos que publicar cierta información, por ejemplo, como todos los gastos que jefes, más de nivel de jefes, usaron de gastos de comidas. Y también información sobre viaje, negocio extranjero para ejecutivo, estado de la reunión y contrato directo, no a través de licitación. También, sí, estado de funcionario corrupto y acciones disciplinarias. Entonces, tenemos que informarle qué acciones, qué hizo, y también qué tipo de penalidad ellos tienen. Tenemos que publicar esta información, básicamente. Y también número de familia contratados en mismo de empresa y también estado de compra del certificado de regalo. Entonces,
básicamente este tipo de información tenemos que de presentar, de publicar hacia todos los pueblos, porque esa es una parte del gobierno abierto o gobierno electrónico. Entonces, básicamente de los pueblos quiere saber, quiere ver todas las informaciones, puede accesar de página web, no solamente COICA, sino también todos los ministerios o todas las instituciones gubernamentales, instituciones nacionales, puede tiene que publicar esta información. Y también, como mencioné antes, aquí también en centro, página web, tiene que presentar como los procesos de denunciar. Entonces, usted básicamente puede denunciar correo, en línea, como call center y también informe externo. Entonces, si usted clic denunciar corrupción, directamente pueden llegar hacia puntos. También, sí, para aumentar conciencia pública sobre la lucha contra la corrupción, el gobierno de Corea hace mucho campaña social y concurso y educación hacia todas las personas, porque la corrupción no es como la gran filosofía, ¿sí? Pero en muchos casos podemos encontrar la vida normal, vida cotidiana, si es difícil, si usted siente difícil por la corrupción, eso es éxito de las personas corruptas. Entonces, nosotros vamos a una de ejemplo de nuestro gobierno que hace un concurso sobre de corrupción y lucha contra la corrupción y de transparencia. Entonces, también esto muy interesante. Es un concurso de perdón, sí, un concurso en YouTube. 아, 진짜 시간 됐구만. 가야지. 집에 포용지가 없었지. 몇 장만 좀 빌려갔다가 안 갖다 줘야지. 또 건전지가 있었는데 건전지하고 하고 형광펜 되겠다. 가야지. Sí, este ejemplo un poco corto, ese es como 12 minutos de video. Este es una del resultado de un concurso hacia de persona normal. Sí, la corrupción no es como gran filosofía. Entonces, nosotros podemos encontrar la vida normal y también por eso a través de este concurso y a través de este trabajo, entonces de las personas se sienten más cómodo sobre contra corrupción y también se siente más fácil sobre contra la corrupción. Entonces, esto. Sí, también ustedes pueden ver fotos, sí, es la educación para los niños sobre la contracorrupción del gobierno de Corea. Pensé que educar a los niños para tener conciencia los más antes posible. Entonces, es más fácil para que una persona ya contaminaron y luego de volver hacia
desde de inicio, punto de inicio. Entonces, sí, de educación por los niños, como de señora de Cacasasola mencionó antes, sus de presentación es muy importante. Entonces, finalmente, antes de finalizar, el carácter de la corrupción comienza desde una cosa muy pequeñita, pero luego contagiado muy fuerte y rápidamente, y luego finalmente mató toda la sociedad. La recuperación de la pérdida social tardaría más tiempo, tardaría más esfuerzo. Por eso, la prevención y dirección temprana son muy importantes. ¿Sí? Para la prevención, para la reacción temprana, necesitamos su participación civil y su observación civil, muy importante. Esa es una como nuestro de experiencia de Corea. Entonces, hasta ahorita, hasta aquí es mi de presentación. Muchas gracias. Si usted tiene alguna de preguntas, con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Kang. Realmente agradecemos el que usted comparta con nosotros cuál es la mística desde Corea. Tal y como dice en nuestras redes sociales, Etelvina Estrada López, es el cáncer de los países y en algún momento tal vez a nivel centroamericano o latinoamericano es lo que nos ha dejado crecer. A continuación, la doctora Cindy González, integrante de la Junta Directiva del Club de Becarios, tiene una pregunta para el licenciado Carlos López. Buena tarde para todos, es un gusto saludarles. La verdad es que son temáticas muy importantes de los cuales todos debemos estar enterados, ¿verdad? Para no solo como cabalidad de información, sino para aplicarlo en todas nuestras actividades cotidianas. La pregunta está dirigida para el licenciado Carlos López. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿hay alguna manera de facilitar para que lo recaudado en diferentes casos de corrupción puedan ser aplicados o dirigidos a programas de educación, seguridad o salud? Gracias por la pregunta. La verdad es de que la respuesta es no. Por el momento no. ¿Por qué razón? La ley de extinción de dominio contenida en el decreto 55/2010 es la encargada de la recuperación de todos los bienes, tanto muebles, inmuebles como monetarios. Y en la misma ley ya quedó establecido el destino que se le da a cada uno de ellos. Por ejemplo, hay un 20% que se va para el Ministerio Público. Hay un 18% que se va para lo que es el Ministerio de Gobernación. El 15% se va para la Secretaría que se encarga de toda la extinción de dominio. Un 25% se va para los fondos propios del organismo judicial. Y 2% se va para la Procuraduría General de la Nación. O sea, hace unos días estaba yo participando dentro de lo que era una charla respecto a la maximización de la ley penal. Y se decía de cómo el aspecto en que la corrupción, todo el fruto de la corrupción cuando se determina y se confisca, por decir así, no regresa para el beneficio de la sociedad, sino que en este caso está ya definido que regresa, pero a instituciones que van a hacer un círculo de continuar tras la persecución, investigación y confiscación de bienes objeto de la corrupción. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra ley, nuestra legislación ya tiene establecido el destino que se le da a cada uno de los fondos o bienes que han sido realizados por actos anómalos. Muchas gracias, licenciado López. A continuación tenemos otra pregunta dirigida para el licenciado Edgar Casasola.
Muchas gracias, licenciada. La pregunta dirigida al licenciado Casasola se refiere a si él considera que puede un organismo internacional coordinar la ayuda, condicionar, la ayuda a países con altos índices de corrupción. Buenas tardes, gracias por esa pregunta. Considero que sí, los países donantes, pues siempre ponen o requieren, ¿verdad? Requieren siempre un nivel de compromiso de que los fondos que van a donar sean usados de forma transparente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho algunos países donantes? Y sí nos afecta porque el tema es que si hay altos índices de corrupción, como está demostrado que estamos en una posición de 146 o 126 en el puesto del ranking que nos ubican en ese puesto como un país con altos niveles de corrupción, pues ¿qué país quiere donar? Sin embargo, los donantes siempre ponen algún ponen algún control o exigen más bien que esos fondos se usen de la mejor forma. Un ejemplo. Al principio se inició con el tramo carretero Guatemala a Progreso, en donde se inició con que el gobierno iba a hacer la ejecución del proyecto. Sin embargo, empezaron a haber problemas sobre esa ejecución y bueno, dice el país donante, creo que fue Taiwán, dijo no, entonces no lo voy a donar solo así, lo vamos a ejecutar nosotros y les vamos a entregar ya la carretera hecha por los tramos que van haciendo. Entonces, sí compromete, ¿verdad? Y no da confianza para el tema que los países donantes, pues muchas veces quieran donar cuando hay actos de corrupción, ¿verdad? Siempre lo que están garantizando es que los fondos que nos van a donar sean utilizados de mejor forma, de forma transparente, y que hay un mecanismo pues, de control y evaluación y seguimiento y acompañamiento para garantizar que esos fondos estén donados. O sea, sí están condicionados, ¿verdad? Prácticamente. Gracias. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. La siguiente y última pregunta está dirigida para el señor Kang. De acuerdo a la experiencia ya que en Corea se ha vivido este tema y han logrado prácticamente erradicar la corrupción, ¿cuál sería desde su representación en COICA, cuáles serían las recomendaciones que pudiera él darnos a países de Centroamérica o a los países centroamericanos que aún estamos viviendo esta problemática? Ok, muchas gracias por su pregunta. Entonces, sí, para resolver este problema no hay como solución mágico. Un día no podemos resolver este problema. Necesitamos más tiempo. Entonces, y también de capacidades Guatemala ya tiene. Pero el problema para practicar de soluciones se tarda un poco tiempo. Entonces, ¿por qué? Cada país tiene su distinta característica. Cada país tiene su distinta, de burocracia. Entonces, Corea también, nosotros tenemos nuestro propio de burocracia. En Guatemala también tiene su propio. El Salvador también tiene su propio de burocracia. Entonces, ya ahora es como no es como know-how. Como saber, todas las personas ya saben cómo saber cuál es como la solución. Porque durante de presentación de Edgar Casasola ya tiene bastante como de hoja de ruta. Entonces, tenemos que conseguir esto. Pero es más importante como de voluntad de política. Entonces, ¿quién va a aplicar este proceso, soluciones para adaptar sería de política? Entonces, es más importante. Porque por eso, como participación civil, es muy importante. Porque tiene que gritar, tiene que hacer, tiene que como responder hacia de político, tiene que aceptar esta ley, tiene que aceptar que, mire, caso de Corea, caso de Estados Unidos, caso de Estonia, caso de tal
país hay varias buenas de prácticas, ya aplicaron. Entonces, solo Guatemala necesito para de adaptar de este proceso. Entonces, de más importante es de buena voluntad de política y también cómo hacer de buena voluntad de política de participación civil. Yo pienso que es más importante. No cambia de ustedes, no cambia gobierno, no cambia políticos. Muchas gracias, señor Khan. Agradecemos su participación. Creo que este seminario nos abre la puerta para crear otras actividades virtuales o conferencias de otras temáticas que van a fortalecer este tema de la corrupción. A continuación, agradezco al licenciado Casasola que él pueda hacer las conclusiones finales de este seminario. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, licenciado López, por su participación. De verdad, muy excelente su participación. Señor director Daniel Khan, excelente su presentación. Creo que los tres temas han sido muy importantes, tanto como la normativa vigente aplicada a Guatemala, que expuso el señor López, es importante porque ya hay bastante normativa. Lo que hay que hacerla es hacerla efectiva y hacer que se cumpla. De igual forma, creo yo que todos los casos emblemáticos, pues caso de Guatemala o experiencia de Guatemala que hemos tenido con la lucha contra la corrupción, pues creo que han habido avances significativos y hay formas pues de irla previniendo y de una mejor forma. Considero que con el compromiso ciudadano, con la denuncia, con el tema de la auditoría social, con el tema de los medios de comunicación y especialmente también el tema de los gobiernos locales que pueden involucrar más a la ciudadanía de cada municipio, de cada departamento, que están más cerca de lo que hace pues sus autoridades, ¿verdad? Entonces, leyes hay, tiene que haber voluntad política y especialmente el compromiso desde el gobierno hasta de todos los ministros, de todos los altos funcionarios, ¿verdad? Que deben de dar el ejemplo para cada una de las entidades y emitir esa política de buenas prácticas y fomentar realmente la transparencia, ¿verdad? Considero también que la experiencia que nos comenta el señor Khan en Corea es importante. Yo fui uno de los beneficiados en sacar un curso de auditoría pública, experiencia en Corea, y de verdad que en poco tiempo alcanzaron minimizar en un gran porcentaje ese nivel de corrupción que tenían en los años 50 o antes, ¿no? Es de hacer, digamos, esa misma práctica que hizo Corea con el cambio de regulaciones, implementar sistemas de control y sobre todo fortalecer, digamos, los principios, valores y fomentar las capacitaciones y más veo yo que lo que más funcionó es el castigo que va a aquellas personas que cometen esos fraudes desde una solicitud, ¿verdad? Hasta efectuar, pues, digamos, porque la solicitud es un acto administrativo todavía, pero para no llegar a la corrupción, digamos, financiera al final, pues hay que tener un régimen sancionatorio duro y efectivo a todos los niveles, ¿verdad? Creo que eso es lo más rescatable, la experiencia de Corea y como la experiencia de otros países que también pues están con niveles bien bajos de corrupción o casi no hay corrupción. ¿Por qué? Porque eso sí afecta directamente pues la democracia de un país, prestar un servicio público a quien más lo necesita, el tema de educación, fortalecer los servicios como para buscar el bien común de la sociedad, ¿verdad? Entonces, sí es un flagelo que nos perjudica a todo nivel y creo que toda la ciudadanía, desde todo punto de vista, estamos comprometidos a luchar todos los días por esa transparencia y minimizar esos actos de corrupción. Agradezco realmente la oportunidad que nos diera el señor Khan a través del Club de Becarios, que orgullosamente presido
y todo el apoyo de junta directiva y de todos los que organizamos esta actividad. Actividades como esta considero que son muy importantes y pues ayudan en la prevención y la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Casasola. Agradecemos a todas las personas, ¿verdad?, que nos felicitan por nuestra página de Facebook por este tipo de actividades. Agradecemos a cada uno de los conferencistas por los aportes tan significativos en esta tarde. Sabemos que a pesar de la situación de pandemia que vive nuestro país, tenemos que seguir trabajando y desarrollando actividades para que nuestra sociedad pues conozca temas tan importantes y poco a poco poder ir cambiando algunos aspectos que nos han costado pues dinero, desarrollo al país. Agradecemos nuevamente a cada uno de nuestros conferencistas, al señor Daniel Kang, director de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, a los integrantes de la Junta Directiva del Club de Becarios COICA Guatemala, a cada uno de ustedes que nos acompañó en esta tarde desde nuestra página de Facebook, al equipo técnico y colaboradores de COICA que apoyaron esta transmisión. Mi nombre es Sonia Villatoro, soy secretaria de la Junta Directiva del Club de Becarios. Esperamos vernos pronto con otra temática relacionada a temas coyunturales de nuestro país. Así que muchas gracias y que pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.